Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oramos. Señor mi Dios, gracias. Gracias sobre gracias, mi Dios, te damos por este tiempo, por este lugar, Señor, por esta disposición que tiene cada hermano de venir a reunirse y aprender de ti y recibir de ti, Señor. Oh Dios mío, te pido que tu Espíritu mueva corazones, Señor, y prepara allí nuestros corazones, incluyendo el mío, Señor, para recibir tu palabra, tu enseñanza, Señor. Permite que la palabra que saca de mi boca sea tu palabra, Señor, no mi palabra, y que todo sea para gloria y honra tuya. En nombre de Cristo, amén. Amén. Recordamos allí en Primera de Corintios capítulo 1, tuvimos una clase sobre este capítulo y tuvimos 3 puntos importantes que Pablo se basó. Esos 3 puntos importantes en los que Pablo guió a esta iglesia que estaba en separación. Había una división, había una... ellos seguían a diferentes líderes. Uno seguía a Apolos, otro a Cefas, otro a Cristo y otro a Pablo. Diferentes grupos. Y esto trajo una gran división. Pablo le contesta con esta carta. En realidad esta carta al principio no tenía capítulos ni números. Muchas veces vamos a unir algunos versículos porque si no, no tiene sentido. Pero recuerden allí en el capítulo 1 pudimos descifrar 3 cosas importantes a las que es llamada la iglesia. Primera, santificación. Segunda, comunión con Cristo. Y tercera, darle la gloria a Dios. Estos fueron los puntos que Pablo se basó para que la iglesia entendiera que no es seguir a un líder, sino a Dios. Santificación, comunión y darle la gloria a Dios en todas sus obras, en todo lo que haga, en todo lo que aprenda, en todo lo que hace en la casa del Señor y en la calle también, en su vida. Entendiendo esto, podemos pasar al capítulo 2, en realidad es la misma carta, quiero decirles, pero aquí Pablo se enfoca más en el espíritu y vamos a ver esto a partir de aquí. Pablo dice aquí que él estuvo allí entre ellos. Esto fue 2 años después. Ya Pablo no estaba aquí. Pablo le envía una carta por esta división, este pedido de estos hermanos. Y Pablo le dice: cuando yo estuve allí con ustedes, no prediqué con excelencia de palabras. No usé excelencia de palabras. Pero esto lo hizo para dar el testimonio. Dice: testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Muchos sabemos, y el que no lo sabe, Pablo fue un hombre instruido allí a los pies de Gamaliel, un gran fariseo. Pablo tenía conocimiento para vanagloriarse de su sabiduría. Pablo sabía ciencias, sabía matemáticas, sabía filosofía, conocía a los griegos, conocía a los romanos, conocía a los judíos. ¿Por qué razón? Un maestro judío no era cualquier cosa. Ellos tenían conocimiento para entrenar a estos discípulos en todas las facetas. De hecho, los fariseos eran una clase social política también. Dirigían al pueblo judío. Los saduceos y los fariseos eran los más importantes. Lo que quiero decirles es que Pablo tenía palabras para cautivar. Pero existió algo en Hechos 17, sí, que esto fue en Tesalónica, en sus primeras exposiciones del Evangelio allí con los judíos. ¿Qué sucedió? Pablo no tuvo un buen final. Pablo, dicen los teólogos, los estudiosos, muchas predicaciones sobre esto, que Pablo trató de cautivar allí al pueblo judío con su sabiduría, con su exposición del Evangelio, pero con palabras contundentes, bonitas, que cautivara. Y resulta que cuando habló de la resurrección, si no sale corriendo, lo liquidan. Allí esto fue en Tesalónica. Por eso aquí, ya en Corintios, según los estudios,
él presenta un evangelio simple. Empieza diciendo: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y esto fue para brindar el testimonio de Dios. Ahora yo me pregunto, analizándome en este versículo, allí, ¿cómo podemos, el pueblo cristiano, qué le estaba diciendo Pablo? ¿Cómo la iglesia puede dar un testimonio de Dios sin palabras de sabiduría ni excelencia? Es decir, no excelencia, no, nada lindo. ¿Cómo usted en la calle, en la iglesia, puede mostrar a Dios? Eso es lo que está diciendo. En algunas Biblias no está testimonio, está misterio. Cambian la palabra testimonio por misterio. Reina Varela, King James es testimonio. Yo me guío por testimonio. Pero si ponemos misterio, funciona casi igual. La pregunta es esta para ustedes, para comenzar este capítulo. ¿Cómo podemos mostrar a Dios sin excelencia de palabras, sin mucha inteligencia? Con nuestros actos, con nuestra disciplina, con nuestro carácter. Somos humanos y vamos a tener situaciones. Vamos a fallar, tenemos que corregir, tenemos que ser mejor mañana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Recuerden que había una gran división en esta iglesia. Y no solo eso. Corintios es la ciudad más pecaminosa que existía en esa época. Esta gente tenían una mezcolanza de diferentes nacionalidades, y en ese tiempo las adoraciones no eran muy buenas. Allí habían templos, esto lo comentamos en el capítulo 1 del templo de Afrodita, que tenían 1000 prostitutas para que fueran a servir allí a sus dioses, pero también salían con el servicio completo. Esa era la adoración en ese tiempo, en esta iglesia. Cuando piensen en que Pablo dice buen testimonio, piensen en todas esas cosas. ¿Dónde estaba Pablo? La primera enseñanza que tenemos en este versículo tan pequeño, pero con tanto contenido, es que tenemos que tener un testimonio bueno para hacer la obra de Dios. No podemos decir somos cristianos, predicar a Cristo, incluso en la iglesia, y tener un testimonio de división, un testimonio de contiendas. Eso lo vamos a ver un poquito más para adelante. Tenemos que seguir la ayuda del Espíritu Santo. Tranquilos, no quedarse todo el tiempo ahí sentado. No estamos hablando de eso. Siempre invitamos a que cada uno haga su parte para Dios, y eso va a ser bendecido, ¿verdad? Pero dice que tenemos que tener un buen testimonio. De nada valen las palabras lindas. Dice el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y quiero remontarme a este tiempo atrás. ¿Qué significaba? Cada versículo a mí me gusta pensar en el tiempo pasado, qué sucede, por qué Pablo dice esto. Cristo crucificado. ¿Qué significaba la cruz para estos pueblos? Hoy por hoy nosotros hablamos de un Dios que fue crucificado, ¿verdad? Vino a morir por nosotros, dio su sangre y resucitó. Y lo vemos muy normal. Es algo normal, porque ya 2000 años hace que estamos predicando la palabra de Dios. Cristo crucificado, resucitó, y es normal. Pero en ese tiempo, la palabra cruz o crucificado era algo maligno, era algo maldito, principalmente para el pueblo judío. El pueblo judío, recuerden que tenía muchas leyes que Dios le dio, pero entre esas leyes, ellos no podían acercarse a cuerpos muertos, gente inmunda, gente de otras naciones, incluyendo la crucifixión. No solo para los judíos, para todas las naciones. Alguien crucificado era lo peor de lo peor, era lo más malo de la sociedad. Pablo estaba hablando de un Dios que fue crucificado. ¿Se imaginan ustedes esto? Piensen ustedes que todos los líderes del pueblo hebreo allí fueron
enterrados con sus padres. Si no estaban en las naciones, tomaban los huesos y los guardaban y los llevaban allí al sepulcro de sus padres. Era algo bien importante para ellos. Pero si pensamos en otras naciones, piensen allí en los faraones, hacían tumbas inmensas. Piensen en los emperadores chinos, se han encontrado emperadores chinos ahí con el ejército completo. Y Pablo está predicando a un Dios que fue crucificado. Y quiero que vayamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Si quieren buscarlo, yo se los voy a leer, pero siempre es bueno que sigan la Biblia. Hoy vamos a hacer fiesta bíblica. Yo no soy muy bueno en la tecnología, me estoy preparando. Pero con la Biblia es suficiente, ¿verdad? Claro está, mejor la tecnología. También incluir la tecnología. Vamos a hacerlo muy pronto. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 21:23. No vamos a buscarlo. Incluso en Deuteronomio 21:23 dice que bajen el cuerpo porque es maldito. Hermano, Pablo está crucificando, está predicando a tu Dios, a mi Dios, en una sociedad hostil, que decir algo crucificado era maldito. Y Pablo ponía la cruz de Cristo en alto. ¿Tiene usted temor a veces de hacer esto? ¿Se le quita los deseos de hacer esto? Únase al club, porque vamos a ver el versículo que sigue, que Pablo también tenía este problema. La diferencia es que Pablo no se detenía. Dice el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, Pablo estaba allí predicando a un Dios diferente. Nunca había sucedido esto en la historia. Todos los reyes, todos los profetas, todos eran bien vistos, bien cuidados, bien defendidos. Y Pablo estaba predicando a un Dios crucificado. Claro está, resucitado también. Y ahí estaba el problema con las sectas saduceas. No creían en resurrección de los muertos. Pero muchas veces pensamos en un Pablo, cuando vemos todas las cartas, todos los viajes de Pablo. Este hombre fue apedreado, fue maltratado, fue encarcelado, naufragó. Y él decía firmemente, y él no se detenía. Y pensamos en un hombre, allí un titán. Pensamos que Pablo era un hombre atlético, un político, un luchador. Y nos equivocamos. Pablo era igual que usted y que yo. Dice que estaba entre ellos con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Bienvenido al club. Porque muchas veces nos falta, y hay que orar, porque muchas veces nos falta el valor de hablar. Es lindo hablar de Cristo dentro de los cristianos. Es lindo compartir y defender a Cristo en la iglesia, o discutir doctrinas o lo que sea entre cristianos. Lo duro es salir de la iglesia y predicar a Cristo, y con ese temor, temblor y debilidad seguir hacia adelante. Ahora ustedes van a viajar a Centroamérica y allí vamos a encontrar, como yo lo encontré, muchas personas que muchas veces, amigos, personas honestas, pero no quieren saber de Cristo. Sin embargo, creen en Dios. Me dicen: voy a esperar un tiempo. Y allí se les explica: tal vez no tienes ese tiempo. Pero las personas no quieren escuchar. Y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios ayudó a Pablo en estos momentos. Y vamos a ir a Hechos 18-19. perdón.
Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, Dios tuvo que interceder allí y hablar con Pablo en visión para decirle, Pablo, no te detengas. Vamos a Hechos 23:11. Yo lo leo, si quieren buscarlo, es bueno que lo busquen, pero yo lo voy a leer. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como las has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 27:23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo pasaba por situaciones igual que nosotros. Pablo temía, Pablo temblaba, Pablo tenía debilidad, hambre, sed, pero la diferencia es que él se apoyaba en Dios. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que pedir y clamar a Dios. Y la diferencia de Pablo es que usted tiene, y usted, es que hoy por hoy, y este capítulo trata de eso, del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, parte de Dios, en nosotros, al mismo Dios. So, tenemos que pedirle y clamarle a Dios por ayuda. Y le aseguro que Él se la va a mandar. Muchas veces pagamos grandes cantidades de dinero y vamos allí a buscar de psicólogos. Vamos allí a buscar de personas que no tienen ni títulos y nos engañan. Y olvidamos que Dios está ahí, al lado de nosotros. Pablo acudía a Dios y escuchaba a Dios. Pasamos al versículo 4 y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Vamos a leer el 5 porque los dos son lo mismo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el versículo 4 vemos la palabra persuasivas. Pablo vuelve a recalcar aquí que él no usa allí palabras para convencer. Vamos a ponerlo así para que entiendan. Ese evangelio que trata de convencer y pierde tanto tiempo tratando de convencer a la persona o defender la Biblia, cuando la Biblia se defiende sola. Esto se lo podemos poner como ejemplo, por ejemplo, este tipo de evangelio apologético, que es la ciencia que defiende el cristianismo, defiende la Biblia, trata de comprobar que Génesis fue real, que esto, y no está mal, no entiendan mal. Le damos gracias a Dios por estos hermanos que se han tomado el tiempo de instruirse para defender apologéticamente las Escrituras. Pero el cristiano no tiene que hacer eso todo el tiempo. Ni Pablo lo hacía. Pablo dice que él no usaba nada de esto. Solamente predicaba la palabra de Dios. Pablo se basaba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, que es a la iglesia. Cristo crucificado y resucitado. Ese era el mensaje de Pablo. Y claro está, teníamos que crecer en ese pacto nuevo que era con la iglesia, esas promesas que Cristo dejó que lo esperaran. Todos estaban esperando la venida de Cristo ya en ese tiempo. Y el versículo 5 dice que la fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabemos claramente que Pablo hacía señales. Pablo no usaba sabiduría ni excelencia de palabras, pero hizo muchas señales y mucho pueblo lo siguió por esas señales. Y yo les pregunto, porque muchas veces decaemos, necesitamos milagros en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras amistades, y dudamos de Dios, pero tenemos que pensar que Dios
no cambia. Tenemos el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Ese milagro es en el tiempo de Dios. Tenemos que tener confianza en eso. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el mayor milagro que vemos en las iglesias hoy por hoy? El mayor milagro que vemos es los pecadores cambiados. A un pecador que cambia. Un hombre que cambia y empieza a ser una buena persona. Empieza a crecer en santidad. Eso es el mayor milagro, porque todos vamos a morir. Unos van a durar más que otros. Al final vamos a estar a la presencia de Dios. La Biblia dice que es una neblina que pasa. Entonces nos preocupamos de dinero, de casa. No está mal que trabajen y prosperen. Nunca se ha dicho que eso es malo. Es el amor a eso lo que es malo. El amor a afanarse con la vida. Vamos a morir. Y van a morir nuestras generaciones. Y lo más importante es cuando estemos en la presencia de Dios. Pablo hizo señales y todos estos hombres hicieron señales para afirmar el ministerio de Cristo, para confirmar que ellos tenían el Espíritu de Dios como lo tienen ustedes. No es que Dios se demore hoy en hacer milagros, es que Dios trabaja en cada uno de nosotros diferente y tenemos que esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Pasamos al 5, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Claramente Pablo le está hablando a una iglesia dividida, a una iglesia que tenía máximos 3 años y medio, por mi cálculo 4 años. Esta iglesia estaba creciendo en santificación. Pablo no podía hablarle claramente de cosas espirituales a todo el mundo, como también sucede en la iglesia hoy por hoy. En este tiempo profundizamos en la Biblia y muchos están en desacuerdo y es lo mismo. Necesitamos primero aprender a tomar leche y después aprender a comer. La Biblia es igual. La Biblia tenemos que estudiarla, atender, recibir. Y entonces eso nos hace crecer y crecer. Y ahí sí podemos hablar de sabiduría, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios, vamos a explicar el 7, después vamos a Efesios 1:5. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿qué cosa es? Habla de misterio. La Biblia en diferentes lugares habla de misterio. Ahí en el Nuevo Testamento, unas 28 veces en algunas Biblias está la palabra misterio, algunas traducciones. Misterio no es que se haya perdido algo, una película de misterio, no. Esta palabra misterio es algo que va a suceder, que no está revelado. ¿Qué fue lo que sucedió? Cristo murió, resucitó y tenemos un consolador que se llama Espíritu Santo. Esto es algo que no lo conoció el Antiguo Testamento, lo conocemos nosotros como iglesia. Cristo se fue, le dijo: no se preocupen, les voy a dejar un consolador. Ese es el Espíritu Santo. Parte de Dios vive en cada uno de nosotros, si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo vemos en nuestra vida cuando confiamos en el Señor. Pablo está empujando a esta iglesia para que confíe en el Señor, confíe en la obra del Espíritu Santo, estén tranquilos y hagan la obra local y no discutan y pierdan tiempo en divisiones allí, sino que se preocupen de hacer la obra de Dios. Vamos a ir a Efesios 1:15. Dice Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tenemos que ver aquí que estas personas tenían fe. Dice que Pablo se enteró que tenían mucha fe, mucho amor, y estaba orando allí para que Dios le diera sabiduría de revelación. Cada uno de nosotros tiene sabiduría de revelación. Si usted lee la Biblia, trata de escudriñarla, trata de buscar en ella, Dios le va a revelar cosas que usted no se va a imaginar. La bendición para un maestro es increíble, porque o alguien que estudia la Biblia no tiene que ser maestro. El maestro se esfuerza un poco más para traer la clase. Pero ¿cómo recibe a alguien que estudia la Biblia? ¿Cómo crece a alguien que se sienta y trata de escudriñar y busca el pasado y busca de dónde salió esto y quiénes eran estas personas y qué sufrió Pablo? Es increíble como uno crece en sabiduría y Dios le va revelando más y más. Así tiene que ser cada cristiano. No es solo maestro, no es solo pastor, no es los diáconos, todos tenemos. Dice espíritu de sabiduría y de revelación. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto me hace recordar a mí Isaías allá, el siervo de... Me olvidó el nombre, perdón. Algo que me vino a la mente. No importa. Ok, trato de buscar el nombre, pero no me acuerdo. El punto es que Dios le dijo, este señor oró y le dijo, abre los ojos a mi siervo para que vea que estamos rodeados aquí de ángeles de Dios. Eliseo, ¿verdad? Y cómo vio allí ese lugar rodeado. Estaban rodeados del ejército sirio, pero también estaban rodeados de ángeles de Dios. Existe un mundo espiritual, hermano, que no vemos. Así es. Existe un mundo espiritual que, si no existiera ese mundo, si no existieran los ángeles, no existiéramos aquí. El enemigo nos estuviera dando golpes y zarandeándonos, pero no puede hacerlo, porque Dios no se lo permite. Este es el mundo espiritual y la sabiduría del Espíritu Santo que Pablo le dice a esta iglesia y le recarga, ¿verdad? Dice que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted puede sentir gloria para Dios primero de tener el Espíritu Santo dentro de usted. Y tiene que gloriarse, tiene que usarlo, tiene que pedirle, tiene que, claro está, mediante el Espíritu hablar con Dios, no pedirle al Espíritu. Eso es un error. Tiene que, mediante el Espíritu, comunicarse con Dios, intercesor Cristo Jesús y Dios el Padre. Y va a tener su ayuda, su revelación, sus ojos se van a abrir, ¿verdad? Para entender la palabra. Dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, muchas nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primeramente, el Señor, nadie lo crucificó. El Señor dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó, Él la dio. Pero aquí Pablo está diciendo que si los príncipes de este mundo tuvieran esta sabiduría de revelación, no lo hubieran crucificado. Muchos relacionan los príncipes de este mundo con el hecho que sucedió allí en Daniel 10. Recuerdan que Daniel oró y le pidió ayuda a Dios, y el ángel se presentó a los 21 días y le dijo, perdona, así, no pude llegar porque había el príncipe de Persia me detuvo y tuvo que venir Michael a defenderme. Esto existe en la Biblia y es real que los
dirigentes de la tierra, los príncipes de la tierra, los presidentes de la tierra pueden estar allí acompañados de principados demoníacos. Estamos viendo el mundo, por la mañana vi noticias de la guerra que hay, de economías, de poder y de todo, es contiendas mundiales. Y que Dios nos proteja y le dé sabiduría a estos líderes para que no se dejen guiar por estos demonios, porque sí existen. Pero aquí está hablando de los príncipes de este mundo que crucificaron a Cristo, que estaban acompañados de demonios. Claro está, es bíblico. Todo el que no está con Cristo está con el enemigo. Quiéralo o no, hermano, o estás o no estás. No hay otro punto. No hay un punto medio. Dice que si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. No hay otra opción. O estás o no estás. Y seguidamente el 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo bíblico se usa mucho pensando en la eternidad. No se detienen a leer el 10, pero muchos lo usan incluso en los entierros, en los velorios. Es un error, porque aquí la Biblia no habla de la eternidad. Después vamos a verlo en el versículo 10. Este versículo, es verdad que en la eternidad vamos a tener todo esto. Vamos a tener, son promesas tan grandes de Dios, inimaginables. Vamos a tener calles de oro, ciudades inmensas, mansiones. No sé ni quiero escudriñar en esto porque no necesitamos. Hay que creer las promesas de Dios. Pero este versículo no es eso. Está hablando de la promesa del Espíritu, está hablando de la vida del cristiano. Dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí ya Pablo empieza a hablar más profundamente, después que los amonesta, les pone cada punto sobre la mesa que tenía que seguir la iglesia para triunfar. Entonces empieza a hablarle de cosas más profundas del Espíritu. Para esto vamos a ir a Romanos 8:26. Vamos a leer Romanos 8:26. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta explicación del Espíritu aquí es muy importante. ¿Por qué razón? Muchas veces nos olvidamos que este Espíritu está trabajando con nosotros. Está trabajando con aquella persona que está escuchando el Evangelio. Y dice claramente que intercede, en dos ocasiones lo dice, intercede en el 26 por nosotros con gemidos indecibles, y en el versículo 27 intercede por los santos. Hoy por hoy muchas, no voy a decir nombres, todos saben, y hay algunas que ni sabemos, religiones que están quitando el Espíritu Santo y están poniendo un nombre. Hay que ir a través de ese nombre para interceder a Dios. La Biblia claramente, y muchos dicen que la palabra interceder no está en la Biblia. Ahí está, 2 veces. ¿Quién es el que está a cargo de eso? El Espíritu Santo. No es ningún santo. No es Pablo, no es José, no es María, no es nadie. Es el Espíritu Santo que dejó Dios en la iglesia para que tengamos un puente a través del Espíritu en oración, Cristo Jesús y Padre. Esto es claro en la Biblia. No se deje nunca engañar. No vaya nunca, no ponga ningún nombre, hermano. Si pone un nombre delante, no le está orando a Dios. Le está orando al enemigo. Si usted no sigue ese proceso, usted está orando al enemigo. Y aquel que está oyendo que no tiene a Cristo,
Es muy fácil recibir a Cristo. Es muy fácil hablar con Cristo allí en la guagua, en el trabajo, en la casa, en un closet, en la iglesia. No tiene que ser una iglesia específica, pero sí en nombre de Cristo, a nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pablo empieza a revelar, es decir, a hablar de esa dice en el versículo 7, regresamos atrás, voy a mencionarlo nuevamente: Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría, voy a leerlo completo, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría empieza a explicarla aquí ya en el versículo 10. Y esto todo acentúa el Espíritu Santo que existe en el creyente. Dice el 11, y voy a leer a partir del 11 hasta el 16, porque esto lo vamos a explicar en Gálatas, que está bien resumido. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Voy a explicar brevemente. Estamos hablando de dos personajes aquí. Uno tiene el espíritu de Dios y otro tiene el espíritu del hombre. ¿Cuál es el espíritu del hombre? Sin Dios. Y quiero aclarar esto: todos somos creación de Dios. Todos somos creados por Dios. Todos, perros, gatos, mosquitos, seres humanos, caballos, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús. Se lo puede encontrar en Juan 1, 10, 11. Aquellos que me recibieron los llamó, ¿qué? Hijos de Dios. Y creyeron en su nombre. Aquellos que nos recibieron y creyeron en su nombre, les llamó, les dio potestad de llamarse hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay que creer en Cristo. Sigo leyendo, después vamos a explicar todo esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos concedió una gracia, y esa gracia se llama salvación, que no merecemos, pero eso el Espíritu lo revela, ¿verdad? Uno va creciendo en esa sabiduría después que recibe a Cristo. Dice el 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted tiene crecimiento, sabiduría, usted puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Palabra de Dios, espíritu vivo, palabra hablada por Dios a su espíritu. Su espíritu necesita comida. Si usted no le da comida al espíritu, ¿qué recibe el espíritu de Dios? Nada. Es un espíritu que no tiene fuerza. Usted puede tener salvación y no conocer ni un versículo de la Biblia. Solamente lo que le hablan en la iglesia. Y reconoce que Dios es el Señor y que murió por usted. Pero es pobre, porque cuando sale allá afuera, cualquier religión lo toma, cualquier psicólogo, y le da 4 vueltas, porque usted no sabe ni dónde hay un versículo en la Biblia para decir: mi Dios fue, es y será. Y aquí está, y te lo voy a demostrar. Cuando tenemos sabiduría, aprendemos esto espiritual y lo ponemos en nuestro corazón. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Dice: pero hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso Pablo usaba el evangelio sencillo. Se daba cuenta que las personas naturales que desechaban y no querían oír y no podían entender. Usted no puede machacarle la cabeza a alguien que no quiere oír, piensa que no merece un Dios o un Salvador. Usted no puede enseñarle la Biblia, no lo va a entender. Pablo usaba un evangelio sencillo
y concreto. Dios murió por ti. Sencillo. ¿Cómo Dios murió por mí? ¿Quién es Dios? Usted aprovecha y le habla de la Biblia, pero aquel que le dice yo no quiero saber nada de Dios, usted hizo su tarea. La sangre de Cristo está sobre él, no sobre usted. Usted predicó, soltó la semilla. Después vendrá otro y otro. Y ese un día, posiblemente, al cansancio, va a oír la palabra. No sabemos. Hay que predicarle, pero no hay que explicarle apologéticamente todo para que crea. No. Dios tiene su plan. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando usted camina, recuerda a Daniel que lo quisieron acusar, lo quisieron... y aquellos zápratas, eso mismo, dijeron, no hay por dónde acusarlo, no tiene un vicio, no tiene nada. ¿Cómo lo vamos a acusar? Usaron el mismo Dios, porque no había nada para acusar a un hombre espiritual. Pero sin embargo Daniel sí juzgaba a todos ellos. Es difícil esta palabra juzgar cuando se menciona. Incluso en el mundo cristiano la gente dice, no me juzgue. No, hermano, el que te juzga es la Biblia. No tenga miedo a hablar las escrituras como son las escrituras. El que se ofenda, hermano, se está ofendiendo por la palabra de Dios. No tenemos otra. Hay que hablar la palabra de Dios. No es maltratar a las personas, sino es hablar la palabra de Dios. Y esa palabra ofende, ¿verdad? Es decir, usted está hablando, usted está juzgando, no es usted la palabra, y la gente no puede juzgarlo. Porque ahí van a juzgarte y te dicen, wow, este tipo no va con nosotros a los bares, no va con nosotros a los lugares estos, no va, ¿cómo lo vamos a agarrar? ¿Entiende la lógica? Un cristiano verdadero que trata por todos los medios de seguir la palabra de Dios, ¿quién lo va a juzgar? Solo Dios. Y claro está, vamos a caer, no somos perfectos, todos tenemos problemas en el lenguaje, en el carácter, pero tratamos de ser mejores. El punto es que si me dicen, Javier, estás haciendo esto, o mañana tengo que ser mejor. Gracias, mi hermano. Como cristianos tenemos que agradecer que alguien nos diga, estás cometiendo un error y tenemos que mejorar. Eso hace un espiritual. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Para explicar esto, yo quiero ir a Gálatas 5:16. Y aquí vamos a ver un poquito de esto para que entender. Y vuelvo a repetir, Pablo le está hablando de una iglesia dividida, una iglesia que estaba creciendo, y en realidad todas las iglesias tenemos situaciones, todas las iglesias tenemos que crecer, y para crecer tenemos que escudriñar la palabra. Dice aquí Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En estos versículos que hablamos en 2 de Corintios, todos se refieren a dos tipos de personas, unos que tienen a Cristo, el Espíritu de Dios, y otros que no tienen el Espíritu de Dios. Pablo está explicando aquí en Gálatas que la carne pelea con el Espíritu, pero si somos guiados por el Espíritu, triunfamos, ¿verdad? Y vamos a brincar al 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley hay contra estos frutos del Espíritu Santo? Ninguna, mi hermano. En su centro de trabajo, en su hogar, en la iglesia. Si usted practica estos dones del Espíritu Santo, ¿quién lo puede juzgar?
Siempre vuelvo y repito, no vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia de Dios. Todos tenemos problemas y tenemos que avergonzarnos delante de Dios, muchas veces delante de hermanos, porque por una palabra, por algo que se nos fue, pero tenemos que mejorar en estos puntos. Frutos del Espíritu Santo primero, y no es por gusto, amor. El amor, sin amor no puede lograr todo lo otro, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero muchas veces pensamos que nosotros somos buenos. Muchas veces ahora mismo podemos estar diciendo en nuestros corazones, bueno, yo tengo todas esas cositas, no hay problema de ningún tipo. Pero Pablo profundiza más allí en la iglesia, y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, y no vamos a entrar en él porque no nos toca hoy. Pero quiero hablarle de los frutos de la carne, para analizarnos, y con esto vamos a terminar. Porque esta parte de Gálatas es bueno que de vez en cuando vayamos para entender las palabras de un apóstol. Porque muchas veces no entendemos, leemos todo corriendo y no lo podemos entender. Tenemos que buscar un poquito más de la explicación bíblica. Dice los frutos de la carne. Dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero citarle algunos de estos puntos, porque nosotros como cristianos que estamos creciendo, que pensamos que tenemos sabiduría, que estamos hechos y estamos ahí al lado de Dios, decimos, nosotros no hacemos idolatría. Aquí está. Nosotros no hacemos hechicería. No hacemos homicidios. Somos buenísimos. Somos perfectos, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos y venimos a la iglesia y miramos al vecino que ahora está tomando el domingo. Pero sin embargo nos olvidamos de algo, que todo el paquete viene completo. Dice aquí, enemistades. ¿Alguien tiene enemistades aquí? ¿O alguien crea enemistades en la iglesia local o en la familia? Pleitos. ¿Alguien tiene pleitos en la iglesia, en la familia, en el trabajo? ¿Alguien tiene celos? No solo celos de matrimonio, sino celos de otras cosas. ¿Alguien iras? ¿Alguien tiene iras? Y no es malo tener una ira, Cristo lo tuvo. Pero lo importante es rebasar eso. Dice, antes que el sol se ponga, pon todo sobre la mesa allí con tu hermano. La Biblia da una solución para todo, ¿verdad? Tiene disensiones, tiene envidias. Hermanos, tenemos que, cuando leemos la Biblia, tenemos que saber que la Biblia es para la iglesia, primeramente. Muchas veces pensamos que esto lo estamos aprendiendo aquí para llevárselo al vecino, o al pariente drogadicto, o al que está en la prisión. Y nos olvidamos que nosotros en este paquete también tenemos estas cosas. No matamos, pero sí tenemos allí ciertas cosas de estas arraigadas. Puede ser pleitos, envidias, discusiones, contiendas. Y eso es lo que Pablo rechaza en la iglesia. La iglesia local hay que levantarla, hay que apoyarla. No se puede traer contiendas, no se puede traer... Discute la palabra de Dios. Vamos a poner la palabra de Dios en alto. Vamos a batirnos por levantar la iglesia local, allí la obra de Dios. Pero nunca omídase en la obra. Esa es la pelea de Pablo con esta iglesia. Pablo dejó la iglesia formada y al cabo de los 2 años recibió una carta que unos seguían a Apolos, otro a Cefas, otro a Cristo y otro a Pablo. Se rompió todo y Pablo les manda esta carta hablándole de sabiduría. Tenemos que
enfocarnos en la sabiduría. ¿Qué quiere Dios? Mansedumbre, humildad. Ese es el cristiano. Y más que nada, en la iglesia. ¿A qué vino Cristo? ¿A que lo sirvieran? Cristo vino a servir. Y a veces nos olvidamos que la iglesia local no es para que te sirvan. La iglesia local es para servir a Dios primeramente y después a cada uno de nosotros, ayudar al pastor y poner el nombre de Cristo en alto. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a esta iglesia. En el capítulo 13, en la próxima clase, vamos a penetrar un poquito más en los tipos de personas que tenemos. Es una carta bien compleja porque era una iglesia bien compleja. Y no solo Corintios, todas las iglesias son complejas. Somos diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de nacionalidades, y tenemos que luchar en amor para hacer la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por tu palabra leída. Gracias porque tú nos alumbras, Señor. Tú nos traes mensajes, tú nos das entendimiento, Señor, para entender tu palabra. Permite que seamos hacedores de ella, mi Dios, y que podamos dar buen testimonio tuyo, Señor, y llevarlo allí a las naciones, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, con un buen testimonio, Señor. Permite que el resto del día sea dedicado a ti, todo lo que se haga aquí, mi Dios, en todas las iglesias que hablan de tu nombre, Señor, sea para gloria y honra tuya. En nombre de Cristo, amén.